Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un placer, como siempre, saludarlos a esta hora del día. Esta noche un nuevo capítulo de Zona Franca para hablar de política, de diferencias políticas o el round, como lo quieran entender ustedes, que hay entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro. El escenario son las redes sociales. El golpe, el primero, lo lanza la alcaldesa de los bogotanos, que sin aspavientos dijo que el expresidente del Centro Democrático, Iván Duque, había hecho más por los pobres de Bogotá que el actual mandatario, un hombre de izquierda, quien paradójicamente, frecuentemente y recurrentemente en sus discursos recurre al discurso de los pobres para acuñar sus tesis, sus políticas. Yo sí lamento mucho que el gobierno del cambio, el popular, el del presidente Petro, haga menos por las familias en pobreza de Bogotá de lo que hacía el gobierno del presidente Duque. Yo creí honestamente que era que el presidente no sabía. Este episodio de hoy sin duda marca mucha más distancia, mucha más diferencia política. Es una pelea nueva en la larga lista de confrontaciones que hay entre los dos funcionarios que ostentan el cargo más, los dos cargos más importantes de elección popular en el país. Han sido diferencias por el metro elevado o subterráneo, la reserva Thomas Van der Hamen, el Regiotram o la política de seguridad que los han llevado a confrontaciones públicas, a diferencias entre el alcalde y el presidente. Peleas que en ocasiones muestran que estos políticos, más que gobernar, están preocupados por hacer política. En la mitad de estas peleas, por supuesto, están los bogotanos que están urgidos de soluciones. Las reacciones entre Claudia López y Gustavo Petro con la ciudad de por medio. Ese es el tema de conversación esta noche, las diferencias políticas, las mezquindades políticas, ahora a escasos días, semanas de las elecciones de estos dos funcionarios. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. En este episodio no solamente le echó flores al expresidente Iván Duque y el agua sucia al presidente Gustavo Petro. Es un episodio donde ella se declara, la alcaldesa Claudia López, decepcionada. Ella que ayudó a elegir al hoy presidente Gustavo Petro, que le hizo campaña y votó por él. Inició la campaña aquí en la capital del país para que él llegara a la presidencia de la República. Pero de verdad lamento mucho que con pleno conocimiento del presidente Petro, el gobierno nacional haya tomado la decisión de dejar a 161.000 familias, casi medio millón de personas en pobreza en Bogotá, en la calle y sin 0 pesos de apoyo del gobierno nacional. Esta noche para la discusión, para el análisis de este nuevo debate político, hemos invitado a Manuel Sarmiento, que es concejal de Bogotá por Dignidad y Control. Es Dignidad y Compromiso. Dignidad y Compromiso, que era el de doctor Robledo anteriormente. Así es. Gracias por acompañarnos, concejal. Bienvenido a Zona Franca. María Camila, un saludo para usted, para los colegas del panel, al concejal Javier, al concejal Julián, también mis saludos, y a toda la audiencia un saludo muy especial. Mil gracias por la invitación. A usted, gracias por aceptar esta invitación. Julián Rodríguez Astó, que es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, que es el partido de la alcaldesa Claudia López, que hoy se declara arrepentida, un poquito decepcionada del presidente Petro. Concejal, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, María Camila, un saludo a Javier, un saludo a Manuel, seguramente con muchos bogotanos que se suman también a esa lista interminable de decepciones, pero también de peleas que sin duda alguna no le sirven a la ciudad. Ya vamos a hablar de eso. Está con nosotros Javier Ospina, también concejal de la capital, pero él por el Centro Democrático. ¿Qué es el partido? Bueno, el partido no, es el representante de ese partido, el expresidente Iván Duque, el elogiado aquí. Concejal, un gusto, bienvenido. Bueno, María Camila, muy buenas noches para usted, obviamente para todas las personas que nos están viendo a través de Red Más Noticias, para mis compañeros concejales, Manuel, Julián, y bueno, estamos aquí para que comencemos a asumir las responsabilidades porque el presidente llegó a ser presidente, gracias a quién. Usted votó, concejal Julián, por el presidente Gustavo Petro. Recuerdo haberlo visto hacerle campaña al presidente Petro, verde, muy verde. ¿Qué tan arrepentidos están ustedes junto a la alcaldesa Claudia López de apoyar al presidente Petro? Bueno, el Verde es un partido de muchas tendencias, como creo que colombianos lo han visto. Hay distintas tendencias políticas. Nosotros, muchos, estamos arrepentidos de la forma en cómo le está ejerciendo el gobierno el pacto histórico. Un gobierno que no le cumple a la gente, un gobierno en donde en un año se ha dedicado especialmente a sabotear a Bogotá. Ni hacen ni dejan hacer. Llevan un año intentando parar el metro,
no les gusta el corredor verde, quieren dejar a millones de familias sumidas en el trancón y a horas de distancia de donde trabajan y donde estudian, no les gusta la avenida Boyacá, pararon el Regiotram, no les gusta el hospital X o Y, no les gusta los proyectos ambientales de la alcaldesa y además ahora dejan a 161.000 familias sin una transferencia monetaria que los rescataba de la pobreza y la vulnerabilidad, mientras podrían superar estas situaciones y sin avisarles ni siquiera, que además responde a la improvisación institucional lamentable que hoy caracteriza a un gobierno inestable que lo único que ha estado haciendo es intentar salir de un montón de escándalos, pero que poco le ha cumplido a la gente, Camila. Yo creo que eso sí es algo que yo puedo decir me decepciona profundamente como votante de ese proyecto político en segunda vuelta, porque debo aclarar también, yo en primera vuelta voté por Sergio Fajardo y no me arrepiento de ese voto, pero en segunda vuelta había que tomar una decisión por el país y creo hoy que soy de esa lista de tantos colombianos que se sienten defraudados por un gobierno que prometió el cambio, pero al parecer hoy está pagando favores políticos para no cumplir a la gente. Otro petrista arrepentido, concejal Ospina. Bueno, pues lamentablemente se asumen las disculpas de todos aquellos que fueron asaltados en su buena fe, pero las consecuencias, como usted lo dice, lo estamos viviendo millones de bogotanos en una inacción total de un gobierno nacional que no ha encontrado el rumbo y que difícilmente lo va a encontrar cambiando de funcionarios, pues cada vez que el presidente no encuentra acción en esos funcionarios. Entonces, lo que hoy nosotros los bogotanos estamos viendo con preocupación es que, bueno, Claudia López y su gobierno y su administración están a escasos meses de irse, no va a sufrir más los flagelos de este gobierno nacional, pero a nosotros, bogotanos, sí nos toca padecer 3 años más del gobierno de Gustavo Petro, con decisiones que difícilmente va a tener el próximo alcalde de Bogotá que operar. No entiendo, y es una gran pregunta para los candidatos a la alcaldía de Bogotá, ¿cuál va a ser el plan de choque y el diálogo que van a tener con este gobierno nacional? Porque ya sabemos cómo operan ellos, en una inacción total, en un no rotundo a muchos planes críticos que necesita Bogotá solución, la movilidad, la seguridad, y hoy obviamente tenemos el tema de dejar a 161 familias sin recursos, un subsidio que obviamente usted sabe que nosotros desde el Centro Democrático lo que más promovemos es que la riqueza no la tiene que generar el Estado, la riqueza la debe generar los ciudadanos particulares, los que nacen con la habilidad de ser independientes, los que crecen siendo comerciantes, micro, pequeños empresarios, esos son emprendedores, porque recordemos que el 97% del tejido bogotano radica en esa área de emprendedores. Y lo que nosotros buscamos es tener una sociedad donde esos ciudadanos puedan generar riqueza, que es la única camino para que cada uno de los ciudadanos pueda elevar su nivel de vida. Concejal. Porque los subsidios deben ser transitorios, no permanentes. Eso también hay que evaluarlo. El problema no es montarlos, el problema es desmontarlos. Exacto. Concejal Sarmiento. Pues, María Camila, definitivamente mal paga el diablo a quien bien lo sirve, ¿no? Porque hay que ver el nivel de petrismo de Claudia López en las elecciones presidenciales, elogiando a Petro, diciendo que ganamos cuando ganaron en segunda vuelta, aquí el concejal Rodríguez también tomándose selfies con Gustavo Petro y promoviendo esa candidatura. Pero además no es que los hayan asaltado en su buena fe, se sabe cómo es Petro. Pues Petro gobernó 4 años la alcaldía de Bogotá, se sabe el nivel de incoherencias que tiene Petro, diciendo que había que cambiar los contratos de Transmilenio mientras que al mismo tiempo se los extendía a los mismos operadores privados. Aquí todo el mundo sabía cómo es Petro y los que votaron, más que disculpas, es asumir su responsabilidad política. Yo voté en blanco, en segunda vuelta, en primera vuelta voté por Sergio Fajardo y creo que los hechos nos van dando la razón. Pero además agregar un par de cosas. ¿Cómo será de malo el gobierno de Gustavo Petro que hace quedar bien al gobierno de Claudia López, que también es bastante eficiente? O sea, ¿cómo será de malo que le quita las transferencias monetarias por 12.000 millones de pesos a 160.000 familias en Bogotá, incumpliendo buena parte de sus promesas de campaña, pero además permitiendo, dándole el papayazo a Claudia López para que se muestre como la salvadora y como si esos recursos fueran suficientes y fueran grandísimos recursos para poder resolver el grave problema de pobreza que tiene Bogotá? Dijo la alcaldesa Claudia López, le vamos a entregar lo que resta del año 12.000 millones de pesos a 160.000 familias. Hagan una sencilla división. ¿Saben cuánto va por familia? 70.000 pesos por familia.
Cada familia tiene en promedio 3 integrantes, o sea, son menos de 25.000 pesos por persona. O sea, realmente el impacto que ella lo muestra como un gran avance en materia social es bastante mínimo y ahorita podemos mirar algunas otras cifras. Pero además permite que se victimice, como planteó ahora el concejal Julián Rodríguez, que no nos dejan hacer unas cosas y todo. Entonces menciona el Corredor Verde, y el Corredor Verde es realmente un proyecto inconveniente para la ciudad, mal estructurado, no es una buena solución de movilidad, no es el Corredor Verde, es la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, pero esas formas con las que Gustavo Petro trata las cosas, pues permite esa victimización con el y que haya también una discusión Pero en no eso. le parece un Ahí reclamo coincide. justo, es decir, el presidente Petro le debe su triunfo a Bogotá. Bogotá en gran medida, Bogotá siempre ha votado con el presidente Gustavo Petro, ahí es su voto fuerte. ¿No le parece un poquito justo el reclamo de la alcaldesa en representación de Pero los es que bogotanos? además ese reclamo que hacen sobre la troncal de Transmilenio por la séptima no tiene nada que ver con el No, en gobierno general, nacional. usted no Es un cree, ejemplo. digo, preguntándole un poquito, acuñando lo que dice el concejal Rodríguez, el saboteo, las ganas de frenarle las obras a Bogotá, ¿no es un reclamo justo? Claro que es un reclamo justo, es un reclamo un poco también, yo digo, oportunista por parte de la alcaldesa Claudia López después de todo lo que hizo para promover esa candidatura, sabiendo, repito, cómo era lo de Gustavo Petro. Pero además es un reclamo justo que además la hace quedar como si ese programa de ingreso mínimo garantizado fuera realmente revolucionario. Sí, ha Y servido. no lo es, son 12.000 millones de pesos, dijo ella, para 160.000 familias, dividan, son 70.000 pesos. Pero por la crisis. Increíble Pero que Gustavo Petro no sea capaz de destinar 12.000 millones de pesos para completar ese programa, eso es inaudito. Pero 70.000 pesos, estamos de acuerdo que pero- 70.000 pero tam- pesos es poco, pero es mejor muy tener poco. 70 claro, que 0 tener pesos. nada. Claro, pero entonces Cero. todas sus cosas a sus justas proporciones, no nos lo muestren como un gran favor que está haciendo la administración de Claudia López y una Ya gran lo política hicimos súper durante muchos revolucionaria años, ¿no? que va a resolver el problema de 800.000 personas en pobreza extrema que hay en Bogotá. Entonces, todas a sus justas proporciones. Por eso, es tan malo el gobierno de Gustavo Petro que este tipo de programas entonces permite que se presente como un gran avance, cuando no lo es, no es un gran Pero sí, avance, no no es- hay pero daño Es que hacia la los gente. subsidios La no es cifra un lo gran dice. avance ni del uno ni del otro. Aquí lo que tenemos que crear son dinámicas económicas donde las personas rápidamente puedan salir de esa línea de pobreza. Pero en la Y pandemia había que hacerlo. Sí, pero es que la pandemia Pero hace además, rato permítame, pasó, pero- Julián. no, pero pasó, pero hoy las permítame, fotos se ven. pero- dos Concejal, años perdón, después perdón un creo que segundo. ya hemos tomado otra dinámica económica y lo que tenemos que ser mucho más innovadores en las soluciones, porque es que las personas no se pueden quedar viviendo ni con 25, Pero ni con no 70.000, desmontarlo ni sin con avisar. 100.000. Yo Concejal creo que Rodríguez. lo que hay que decirle a los bogotanos es que francamente inaudito que la ciudad que eligió al presidente Gustavo Petro, porque además hoy se comporta como alcalde cuando es presidente. Yo nunca había visto, y le diría Moisés Basserman, un presidente con complejo de alcalde, y eso es lo que tenemos hoy. Ni hace ni deja hacer. Las cifras son claras. Nosotros hoy tenemos un índice de pobreza multidimensional de 3.8, María Camila, que es el más bajo desde el año 2010. Ni siquiera en la época de Gustavo Petro teníamos esas cifras. A pesar de la pandemia, Javier, que yo coincido, nosotros recuperamos más de 1 millón de empleos, entendiendo que era con el sector privado, con los empresarios, con los microempresarios que podíamos sacar adelante en Bogotá. Sacamos a más de 500.000 de familias de la pobreza entre el año 2020 y el 2021, y a la fecha más de 3 millones de personas en Bogotá han recibido transferencias monetarias. ¿Usted se Eso imaginó fue en algún maravilloso. momento quiero esta precisar relación varias de de, esas de cifras. fisura, de choque constante entre Claudia López y Gustavo Petro? Yo, al igual que Manuel, creo que hay muchos comportamientos del presidente que son previsibles desde su alcaldía. Yo creo que es por eso ni él Se ni yo sabe. estuvimos en la primera vuelta con Petro. Ambos, de hecho, estuvimos los en la tres, misma a mí tampoco. campaña. ¿Y por los qué dos. ¿y por qué Y votaron votamos en ustedes, segunda los vuelta verdes, por- honrando unas promesas de cambio, unos mandatos ciudadanos. La gente de verdad quería pasar la página e intentar darle la oportunidad a la izquierda de que lo hiciera diferente. No lo hace diferente, y eso es lo que hay que decir a los colombianos. Gobierna exactamente con los mismos y además no le cumple a Bogotá. Y sí es cierto, lamentable y paradójicamente el gobierno anterior hizo más por esta ciudad. Nos dejó la plata de la segunda línea del metro, nos ayudó a que saliera bien, nos ayudó a complementar a través de ingreso solidario, ingreso mínimo garantizado, la renta que necesitaban las familias más humildes y vulnerables de Bogotá. Y este, al contrario, sabotea y para todo. Y ahora pretenden elegir además en esta ciudad un candidato que representa esas ideas políticas, que es Gustavo Ya- Bolívar, ya vamos que por a hablar. supuesto en ningún caso va a cumplir. ya vamos a la- hablar- Eso es lo que ya vamos a hablar de eso es lo Gustavo que me Bolívar, refiero concejal cuando Salvo. se plantean estas discusiones. Entonces, eso, las malas decisiones de Petro permiten entonces que Claudia López saque pecho y decir, mire todo lo bueno que he hecho por la ciudad y por los pobres. El mejor ejemplo es el ingreso mínimo garantizado. Entonces, mencionan 3 millones de hogares. Primero, la cifra personas, oficial. de personas. La cifra oficial es de 1.3 millones de hogares. Hogares. Y entonces uno se imagina, De mira personas. Camila, que al mes
Cada hogar está recibiendo de esos 1.3 millones de hogares está recibiendo la transferencia monetaria. Y usted sabe, concejal Rodríguez, que eso no es así. Yo aquí tengo las cifras oficiales de la Secretaría de Integración Social. Por ejemplo, en el año 2021, solo el 10% de las familias beneficiarias lograron recibir ese ingreso durante los 12 meses del año. En cambio, la mayoría de las familias recibieron ese ingreso, que es muy pequeño, durante 3, 4 o 5 meses del año. No es una transferencia permanente. No y algo similar funciona en el año 2022. Cuando dicen 1.3 millones de hogares, es como cada mes le giraran plata a esos 1.3, y no es cierto. Pero permítame, yo sigo explicando algunas cifras imprecisas aquí el concejal Julián Rodríguez. Cuando dice que logramos sacar a 600.000 personas de la pobreza entre 2020 y 2021, pues eso no es tan cierto, porque dicen, lo plantean como si todo eso fuera gracias a este programa de la administración distrital y al ingreso solidario de Iván Duque. Y no es cierto. Resulta que en el 2021 la economía bogotana creció un 11%, un crecimiento. La frase de la alcaldesa Claudia es López, absolutamente imprecisa, que engañosa. Duque hizo más que Petro. No, termina siendo, esa frase de que Duque hizo más que Petro termina siendo precisa, y mire lo malo que es Petro. O sea, Duque fue terrible, es imposible que Petro Duque no fue terrible, tocó gobernar con una terrible situación que fue la pandemia. Pero lo que estoy agregando en la discusión es que no es cierto como presentan que esa política de Claudia López es un gran avance, y tiene muchas cosas engañosas. Y yo preciso otra afirmación que no es correcta. No es gracias a esa política o a ese programa que 600.000 personas salieron de la pobreza entre 2020 y 2021. Ese año la economía bogotana creció un 11%, y la principal fuente de reducción de pobreza es el crecimiento económico, ¿qué le dice, no el programa de transferencias monetarias. Manuel, pero finalmente yo creo que ¿qué le dice usted aquí la para frase de la alcaldesa Claudia López elogiando al presidente Pues Gustavo? que aquí se vivía sabroso, que aquí se vivía sabroso y no nos habíamos dado cuenta, así de sencillo. O sea, era un gobierno responsablemente económico, ¿sí? Que tras una emergencia mundial como fue la pandemia, pues hoy están las cifras. Finalmente demuestran que uno de los gobiernos con mayor responsabilidad en el manejo económico en pandemia fue el colombiano, ¿sí? Y gracias a ese manejo es que rápidamente superamos esos niveles de inacción que tenía la economía. Pero hoy yo les quiero decir el daño profundo que hace Manuel. Profesor de economía le dice, eso fue un efecto de rebote, en el 2020 la economía cayó. Pero entonces, ¿por qué no lo compara con los otros países? El crecimiento es que el efecto de pandemia, el efecto de pandemia no solo lo vivió Colombia, lo vivieron todo el mundo, por eso, pero no tan fuerte como lo rebotó Colombia. O sea, ¿cuál fue el país de Latinoamérica que más rebotó, que más fuerte rebotó, Manuel? Colombia. Eso no es gracias, eso es un efecto rebote propio. Pero ¿por qué no todos rebotaron al mismo nivel? La discusión es muy técnica, pero también es muy política. Ustedes son políticos. Quiero llevarlos al terreno de la política, concejal Rodríguez. Sobre el tema de la frase de la alcaldesa Claudia López, así de mal están midiendo y están percibiendo ustedes esa relación institucional, no la política, la institucional entre el presidente y la alcaldía de Bogotá. Sí, yo lo creo sin duda alguna, María Camila. ¿Les y fue además, mejor con no solo Duque? institucional, de hecho es que incluso nosotros tres que estamos en campaña sabemos que en la calle solo hay profunda decepción, la gente le duele y le molesta el engaño, y no hay nada más decepcionante en política que las mentiras de políticos que se visten de alternativos, por supuesto, porque están cansados de lo mismo. Pero esa relación institucional ha sido tensionante. Recordemos todas las peleas que ha habido alrededor de la primera línea del metro de Bogotá, las peleas de la alcaldesa para que por fin la aprueben los recursos a Bogotá para sanear el río Bogotá a través de la Petarca Novas, que limpia las aguas no solo de Bogotá, sino de Soacha, que no nos quieren dar la plata, el ministerio se niega, hay una mala relación institucional, no le cuentan las cosas a la alcaldesa, hacen cosas por debajo de la mesa, el presidente sale también a buscar pelea y a tratar mal a la institucionalidad de Bogotá, y nos terminamos enterando, por ejemplo, que en esta ciudad van a haber consejos de gobierno en plena campaña electoral para que el presidente se luzca, seguramente le haga campaña a Gustavo Bolívar. No se me adelante, ya vamos a hablar de Entonces, ese creo capítulo. que esa relación institucional no es la mejor. La información que tanto le había pedido la alcaldesa al DPS para poder anticiparse a esta crisis social no se entregó a tiempo, y que le tocó al distrito, María Camila, casi que hacer una vaca entre las entidades para cubrir con esa plata, que por supuesto coincido con señor Manuel, no es suficiente, pero es que nos dejaron en el desamparo, y es mejor tener algo a tener cero, que fue lo que le dejó el gobierno de Gustavo Petro a 161.000 familias bogotanas que sí estaban en vulnerabilidad. El presidente Petro habla de limosnas para referirse al subsidio. Es bastante vergonzoso, María Camila, que un presidente salga en sus redes sociales, porque además tiene más tiempo para trinar que para gobernar,
a decirle a los bogotanos que lo que recibían para comer en medio de estas crisis de estos últimos años eran limosnas. Es absolutamente irrespetuoso cuando, además quiero decirle, María Camila, a Manuel y a Javier, esas limosnas no eran solamente recursos de los impuestos de los colombianos, sino de los bogotanos especialmente, que no solamente con esa ayuda al ingreso mínimo garantizado, sino también Javier y Manuel, recordemos, el plan Marshall de la alcaldesa, las obras que hizo de infraestructura para reactivarla económicamente la ciudad a través de empleos, los subsidios a las nóminas de las microempresas de la ciudad y un montón de programas sociales y económicos que nos han servido para hoy tener mejores cifras. Eso no son limosnas. Concejal Ospina, sobre la palabra del presidente Petro, limosnas, refiriéndose a lo que se le entregó a las personas en época de pandemia. Bueno, pero finalmente lo que hay que decirles es que 54 billones de pesos fueron las inversiones que hizo el gobierno Duque a Bogotá. Eso no son limosnas, en diferentes áreas, no solo en temas de infraestructura, sino también en temas de subsidios. 54 billones de pesos. Mi gran pregunta es, ¿cuánto el gobierno Petro ha hecho en este primer año? ¿Cuánto ha invertido en Bogotá? ¿Sí? La ciudad. Bogotá. Exacto. Entonces, esa es la gran pregunta. Sí, limosna, 54 billones de pesos que le dejó el gobierno Duque a Bogotá. Comparado versus Petro, ¿cuánto? Le está dejando una economía frenada. ¿Qué me está metiendo en esos 54 billones de pesos? Bueno, está la primera y la segunda línea del metro, ¿cierto? Regiotrans, la ALO, la 13, la calle 13 está ahí. ¿Qué otra, Manuel, estaban ahí? Esas son las más toda, obviamente, la inversión en educación que teníamos. Pero el presidente Petro ha sido presidente un año, le quedan 3 años de gobierno. ¿Usted no cree que es un poquito prematuro decir es que Petro no le está dejando nada a Bogotá? Pero es que recuerde que el presidente Duque de los 4 años tuvo 2 años terribles, que fue el de pandemia, que fue muy difícil operar en un clima pues que no era fácil hacerlo. Y Petro lo ha tenido absolutamente todo, pues llegó a la presidencia hasta con la coalición de los verdes, tenía gobernabilidad y finalmente lo que nosotros vivimos como Petro, porque el peor alcalde de Bogotá en su historia ha sido Gustavo Petro, como así va a ser el peor presidente de nuestro país. Concejal Sarmiento. Es un monto insuficiente para de verdad resolver el problema estructural, digamos en promedio. ¿Son limosnas? Sí, es un monto insuficiente, pero lo mismo se le aplica a los programas de Petro. No, ¿son limosnas, como dice el presidente Petro? Cuando se refiere a limosnas, que es un monto insuficiente, así es, pero lo mismo se le aplica a él. Acuérdense que él prometió un subsidio, lo que llamó renta básica, de 500.000 pesos. Incluso a las personas que habían superado... Que fue lo que se le despipurró. Sí, y se acuerdan que él prometió que a las personas de 65 años, de más de 65 años, les iba a dar 1 millón de pesos. Bueno, ya la reforma tributaria está planteando que eso no va a ser 1.500.000, sino mucho menos, alrededor de 250.000 pesos. Entonces, si uno se aplica el mismo criterio de las limosnas, pues se le aplica también a lo que está planteando este gobierno, pero sí es bajo. Es que yo creo que ese es el problema, cómo se distorsionan los debates y cómo deberían hacerse frente a ese tipo de expresiones. Porque claro, es muy fácil decir, no, pero ¿cómo va a ser así de peyorativo decirle limosnas a lo único que el gobierno le puede estar entregando a la gente que le alcanza para comer? Pues si bien esos términos son los debates, pues el debate queda absolutamente distorsionado. El problema es una buena política para resolver el problema de pobreza que hay en Bogotá y en Colombia. Esa debería ser la pregunta. Y la respuesta es no, no es una buena política, no es una correcta política, son absolutamente insuficientes. Permítame, porque no solamente es un monto que no alcance, sino que además es un monto que no le llega periódicamente o mensualmente a la gente, porque acompañado de eso no hay ninguna política seria de desarrollo económico ni en Colombia ni en Bogotá. La inversión en infraestructura, también es una política absolutamente insuficiente para generar crecimiento económico. Los subsidios el problema, permítame Javier, trampas de pobreza. Entonces, el problema es si uno de verdad tiene una política económica tanto a nivel nacional como a nivel distrital que nos permita dar un salto económico de desarrollo, gastarse yo no sé cuántos millones de pesos en infraestructura, sí se hace y lo ha hecho siempre, se ha hecho siempre, por supuesto, y eso implica cambios en política macroeconómica. Eso implica, por ejemplo, Javier, usted que tanto mencionaba ahora las empresas privadas, que no se siga con esa política neoliberal que su partido ha respaldado desde siempre. Neoliberal? Tratados de libre comercio, apertura económica que tienen quebradas a las industrias bogotanas. Eso implica que Petro cumpla con su promesa de negociar los tratados de libre comercio. Eso implica que en Bogotá se aplique una política de industrialización ante la desindustrialización. Mire esta cifra para que usted satanice, porque usted sataniza la empresa privada. Les agradezco.
de a uno para poder escucharlos, para que los televidentes porque es que puedan Manuel escuchar sataniza a la empresa privada. Yo le voy a decir No, unas cifras. no, todo lo contrario. Permítame, Javier, Pero yo estoy venga. diciendo que ustedes, su partido, su política Claro. ha quebrado la empresa Confianza. colombiana, No, la mire, empresa privada. confianza. ¿Usted le parece magnífico los Si la ha resultados del quebrado Tratado de son Libre Comercio? 97. ¿Le Apoyaste el parecen esquema de ingreso magníficos los mínimo, tratados de pero libre Manuel, comercio? Javier, él dígame, aprobó 10 el años de proyecto. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿le parece que los Manuel, resultados han sido buenos para la Concejal, empresa Usted privada? está hablando de economía macro y concejal, los grandes industriales. respóndame esa pregunta. Pero el 97%, Respóndame esa pero venga, pregunta. el 97% del tejido empresarial Micro, de pequeño y Bogotá no está ni por Luis Carlos Sarmiento Angulo ni por Ardila Lule, hermano. Las Está pequeñas por empresas. los comerciantes ¿Pero de qué está pequeños, por los hablando, micros Javier? pequeños. Y- Ahí radica la gran Nosotros fuente de rescatamos en Bogotá estos 4 empleabilidad. años. Claro, entonces, Termine, yo le pero contesto y espere, le voy a termine decir la una Camila, cosa. yo le Perdón, contesto. Usted sabe de de a las uno, utilidades, Termine. que un empresario y de un comerciante arroja todos los meses. De cada 100 pesos que se generan como utilidad, le tiene que entregar al Estado 75 pesos de esas utilidades, quedándole un 25% al empresario para su reinversión en su empresa. ¿Usted le parece justo? En el presupuesto nacional que ahorita lo están aprobando en el Congreso de la República, del 100% que les llega a ellos, le digo cuánto se invierte en funcionamiento del Estado y en burocracia, el 80%, dejan solo el 20% para inversión. O sea, tienen revuelto y patas arriba el Estado, cuando le ese deberían debate dejar el ya. 80% al Concejal empresario. Sarmiento, permítame- Dele el permítame- 80% al empresario, quiero el solamente empresario Permítame un ¿qué segundo para hace? que el concejal- Reinvertirlo, a ver, Manuel. Para que el Pero concejal, solo permítame un segundo pero- para que el concejal Sí, nos Julián le metamos pueda en dar y primera usted palabra. recoja Uri, ¿por qué sus no me dos contestó la intervenciones. pregunta? Concejal Julián. No, simplemente que también me sorprende que Manuel, que además tuvo un rol protagónico en el plan de desarrollo distrital cuando se aprobó, él también aprobó el esquema de ingreso mínimo garantizado, tú lo recordarás. Tú aprobaste el artículo, aprobaste el programa, aprobaste las metas y la plata para estos 4 años, que además luego nos tocó mejorar e intentar en medio de esta crisis agregar más recursos, intentar aprender a través de ensayo y error, sacar adelante los cupos de endeudamiento y el plan Marshall para la reactivación económica. Yo creo, al igual que Javier y que tú, que las empresas de esta ciudad, el 93% del tejido productivo son la prioridad. No es Ardila Lule, no es los grandes empresarios que también generan empleo y es legítimo, son los pequeños que son más vulnerables, que quebraron en medio de la pandemia y además Javier y Manuel, muchos de ellos que terminaron siendo beneficiarios, María Camila, de este esquema de subsidios entre la nación y el distrito, que hoy apenas intentan recuperarse después de un año y medio muy difícil y que son beneficiarios de estos programas. Y quiero dar un dato adicional. El gobierno de Gustavo Petro apenas entregó 250.000 transferencias monetarias. El gobierno de Claudia López más de 3,5 millones. Y sí, lo hicimos en esta administración. Los concejales, la mayoría estuvimos jugados en respaldar este tipo de apuestas de inversión social y económica en la ciudad que generan empleo, que generan educación y que sacan a las familias de la pobreza. Yo creo que no son limosnas, creo que están los impuestos de los bogotanos y del resto de colombianos apoyando esa necesidad de cubrir el hambre en esta ciudad y en este país en donde hay familias que comen 2 o 1 vez al día y el gobierno nacional hoy los deja en absoluto desamparo y además las obras de Bogotá que van a sacar a la gente del trancón, entre muchas otras que generan empleos para salir también de la pobreza, hoy las quieren frenar Concejal desafortunadamente. Sarmiento. Varias cosas. Primero, pues los debates deben ser sobre lo que dice la otra persona, concejal Ospina. Yo con todo respeto se lo digo. Yo estoy diciendo todo lo contrario, que la empresa privada hay que respaldarla. Lo que estoy diciendo es que usted, su partido, el Centro Democrático, debería pedirle disculpas a los empresarios colombianos por todo lo que hicieron desde el gobierno nacional y es particularmente por la suscripción de tratados de libre comercio que han quebrado a esa empresa privada y que la han deteriorado. Primer punto, que usted no contestó absolutamente nada de eso y se fue por otras cosas. Segundo punto, por supuesto que en el plan de desarrollo estaban planteadas unas metas generales que no se han venido cumpliendo, que esa es mi discusión con programa? Claudia López, perdón, yo termino, y que esa es mi discusión con Claudia López, es que repito, prometen que le van a llegar con transferencias monetarias, subsidios a 1.300.000 familias. Y lo lógico cuando usted le dicen eso, María Camila, a cualquier persona, cada mes le van a girar una serie de subsidios a 1.300.000 familias. Y no es cierto, Antes no Julián, se hacía perdón, nada, yo Manuel. termino, pero Antes déjeme, no se hacía nada. perdón, yo termino. Concejal No es que Sarmiento. antes no se haga nada, es que no hicieron lo que se planteó en el plan de desarrollo y ese es mi disgusto con Claudia López. Entonces yo repito, no es cierto. En el año 2021 solamente
no se le giró durante 12 meses a ninguna familia las transferencias monetarias y tampoco en el año 2022. Entonces no es cierto esas cifras que están planteando, no son ciertas. Entonces no engañen a la gente, no muestren unos resultados y una política que no corresponde con la realidad. Y vuelvo al punto del inicio, o lo que está problema es, la discusión es cómo se resuelve estructuralmente el problema de la pobreza. Y de acuerdo, no es con subsidios o lo que antes llamaban asistencialismo, es con generación de empleo. Y eso solamente se da con una política de desarrollo económico que ni Petro ni el gobierno de Claudia López lo hacen en serio. La inversión en infraestructura, permítame 2 segundos. No lo saben hacer. Una frase para terminar. Una frase para terminar. Yo sé que ustedes dos saltan pues cuando uno critica a Claudia López, pero tranquilo, la oposición del Centro Democrático de Claudia López me parece chistosa. Pero ¿por qué chistosa, Manuel? Una frase para concluir, concejal Sarmiento. Inversión en infraestructura, Julián. En el año 2022 fue la inversión más grande en infraestructura, creo que en buena parte de la historia de Bogotá. El PIB de obras civiles creció un 95%, casi se duplicó. ¿Sabe qué pasó con los empleos de obras civiles? Disminuyeron. A ver. Entonces no es cierto que esa política genere el empleo. Me tengo que ir a comerciales rápidamente, concejal Ospina. Una reflexión en 10, 15 segundos. Mire, una reflexión. Los subsidios son trampas de pobreza que afectan mucho el aparato productivo del país. Yo quiero y los invito a que vayan a los comercios, a las micro y pequeña empresas. Hoy la deficiencia que tenemos en la mano de obra. Las personas no quieren trabajar. Estamos en Zona Franca, estamos en este capítulo. Es mejor Duque que el presidente Gustavo Petro, lo dice así la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que repito, hizo más. Eso quiere decir que para ella es mejor en algún sentido uno que el otro, hablando en términos de apoyo para Bogotá. En ese capítulo se están metiendo congresistas del Pacto Histórico, David Racero, que fue presidente de la Cámara, diciéndole a Claudia López que nadie va a recordar su legado. Esa fue la publicación del que fue presidente de esa corporación, actual congresista del Pacto Histórico, un congresista defensor del mandato del presidente Gustavo Petro, diciendo por qué Bogotá está tan mal en seguridad. Claudia, por culpa del gobierno nacional, que es una forma de decirle a la alcaldesa que todos tienen la culpa menos ella. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche de jueves, ya casi terminando semana, hablando de política, del alcalde, la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, que le dice a ella que es una barbaridad histórica. Así resolvió de alguna manera la confrontación con ella, esa comparación entre Duque y el hoy presidente Gustavo Petro, diciéndole que prácticamente 1 millón de personas pasaron a la pobreza en Bogotá en el gobierno pasado, desde unos niveles que fueron los mínimos en la Bogotá humana, que es la Bogotá humana del presidente Gustavo Petro, que va a hacer la próxima semana, al finalizar tal vez este mes, unos consejos de seguridad. Algunos dicen que se trata de campaña política, un empujoncito por allá a Gustavo Bolívar, que es el candidato de la izquierda, concejal Rodríguez. Yo quiero además arrancar, María Camila, muy brevemente respondiéndole al representante Racero antes de los comerciales, y es que decía que la movilidad va mal en Bogotá, pues ellos son los que han querido parar el metro en esta ciudad. Nosotros construido nuevos kilómetros de infraestructura en Bogotá. Que la seguridad va mal y que es culpa del presidente, sí, pues la complacencia con los grupos criminales, las disidencias, el ELN es lo que nos tiene jodidos en todas las ciudades capitales, y además que le haya quitado policías a Bogotá que hoy no están cuidando a la ciudadanía, que la descontaminación nos tiene afectados a nosotros. Claro que sí, que es culpa del presidente, sí, no nos quiere dar los recursos, el ministerio nos negó los recursos para la descontaminación del río Bogotá a través de la obra de la Petar Canoas. Pero en este caso, además, yo sí creo francamente que el gobierno nacional está orquestando un plan para, desde el gobierno, hacerle campaña en Bogotá a su candidato nefasto, que es el señor Gustavo Bolívar, como si creyera que esta ciudad se gobernara pues con un libreto de una narconovela. Y entonces vienen aquí ahora, sin avisarle al distrito, sin concertar una agenda común, a hacer consejos de gobierno justo un mes antes de las elecciones, en Suba, en Engativá y en Kennedy, cuando ni siquiera se han aparecido por Bogotá a darle la cara a los bogotanos, más allá de tener un gabinete que en su mayoría se ha dedicado a sabotear los grandes proyectos de infraestructura. El ejemplo perfecto de la Boyacá o de la Petar, por ejemplo, es tener una ministra de Ambiente que cree que es concejal. ¿Pero por qué cree usted que es un acto político? Yo creo que lo hacen antes de la campaña electoral para venir aquí a ufanarse de los logros que no tienen y hacerle promesas a la gente en plena campaña de lo que puede prometer el gobierno nacional, que seguramente son muchas de las mentiras que hemos visto en el último año. Perdóneme un poquito aquí de memoria, píldora de memoria. Eso no fue lo que hizo la alcaldesa Claudia López. ¿Usted se acuerda ese árbol verde que inauguraron en Bogotá, donde ella decía, hay centro, hay esperanza, hay futuro? Es decir,
¿Esto no es lo que hacen los Yo políticos? creo que es algo muy distinto a venir a hacer un consejo de gobierno en una localidad sin avisarle a las alcaldesas. Creo que a ningún concejal nos han invitado a ser parte de estas discusiones, como tampoco lo hicieron en los diálogos vinculantes para el plan de desarrollo, pero casualmente un mes exactamente antes de las elecciones. Hay bastante doble Eso es. moral en eso, Concejal ¿no? Sarmiento, ¿usted María cree que Camila, el lo usted presidente plantea- Petro está haciendo política? Sí, por supuesto que está en una actitud, en una expresión de su incoherencia, cuando él cuestionaba a Uribe y al gobierno de Uribe, que aprovechaba también los juegos comunitarios para apoyar a sus candidatos, etcétera, pues es más o menos lo que va a hacer es exactamente lo mismo. O sea, claro, se puede inventar cualquier excusa para convocar reuniones grandes en Bogotá, él es el presidente de la República y puede hablar de cualquier tema, pero en el fondo, por supuesto, lo que busca es darle un empujón a su candidato Gustavo Bolívar, que además tiene muy pocas posibilidades de ser alcalde porque realmente es un mal candidato. Pero el mismo criterio y la misma crítica que plantea Julián se le puede hacer a Claudia López. Claudia López salió, no sé, ¿se acuerdan el trino con un concejal del Partido Liberal, Germán García, un mes o 15 días antes de que arrancara la ley de garantías, abrazados, diciendo aquí estamos inaugurando la obra en la localidad de Engativá, beneficiando yo no sé cuántas personas gracias al concejal Germán García? El concejal Rodríguez no se ha beneficiado también del respaldo institucional por parte de la alcaldía. Entonces hay un doble rasero bastante grande en esa crítica. Claro, que es criticable que Petro intervenga en política de esa manera, y lo está haciendo, pero la alcaldesa Claudia López no se queda atrás y está moviendo sus fichas para impulsar a sus candidatos y a sus candidatas en estas elecciones de octubre. Concejal Ospino, ¿usted Pero cree que hay doble moral? ¿Está Manuel, haciendo campaña el sí, presidente pero Petro? Manuel, cuando compara lo que hacía Uribe con Petro, pues Uribe lo hacía religiosamente, disciplinadamente, cada 8 días en todas las regiones, no en época electoral. Desde que él comenzó durante los 8 años, muy pocas veces dejó de hacer consejos comunitarios en las regiones del país. Y eso fue un ejemplo. Lástima que no lo hayan tomado los demás gobernantes, pero eso es acercarse a la comunidad, no en épocas electorales. Pero yo confío mucho en la ciudadanía bogotana que sabe leer hoy qué es un acto politiquero a ejercer bien la política. Y lo que van a hacer, obviamente, un mes antes de las elecciones, son actos politiqueros. Y ahí confío mucho en el talante y en la conciencia de todos los bogotanos el próximo 29 de octubre. Sí es cierto lo que dice la alcaldesa, que el presidente Petro no le ha retribuido a Bogotá como ella esperaba. Bogotá, que repito, le dio el triunfo. ¿Qué tan bueno es para Gustavo Bolívar estar tan cerca del presidente Gustavo Petro? Bueno, es que Petro no fue ni siquiera buen alcalde, no fue buena persona ni buen alcalde cuando fue alcalde de esta ciudad, pues mucho menos lo va a hacer como presidente. Gustavo Petro no quiere a Bogotá. Eso está claramente establecido. O si no, mire el Bronx que dejó, o mire la catástrofe económica que dejó en Bogotá, o cuántos kilómetros de vías de Transmilenio construyó Petro, absolutamente Cero. no. Y lo que usted dijo, Yo no sé. renovó la flota de Transmilenio, no. Es que Más vías y Gustavo contaminantes. Petro no quiere a Bogotá. Y después de estos 3 años nos vamos a dar cuenta que Gustavo Petro tampoco Bueno, quiere a Colombia. yo no me atrevería a decir eso, pero bueno, 2.200.000 votos, tal vez fue la votación del presidente Gustavo Petro en Bogotá. ¿Usted cuál cree que es el diagnóstico de eso hoy? Bueno, yo creo que decepción, repito, yo sé que mis compañeros han recorrido las calles al igual que yo, porque en medio de las diferencias sé que tanto Javier como Manuel se ganan los votos en la calle con la gente. He tenido la fortuna de conocerlos y sé que la gente en la calle está decepcionada, se siente engañada, se siente defraudada. Le pongo ejemplos concretos a propósito de la discusión. Yo estoy, francamente, ya no sé cómo contabilizar la cantidad de Pero señoras la defraudación adultas. es, a ver, la porque no cumplieron. alcaldesa de Bogotá no es, el alcalde no es Gustavo Petro, la alcaldesa es Claudia López. Pero están defraudados más por los temas de orden nacional que por los temas de Bogotá. Pero usted no le halla un poquito de razón a David Racero, el representante, cuando dice a Claudia López se le pregunta por seguridad, es el gobierno nacional. Se le pregunta por obras, es el gobierno. Todos Pues tienen yo la creo que culpa menos ella. las cifras nuestras son claras. Aquí la mayoría de talanqueras y obstáculos para que en movilidad, en seguridad, en contaminación, en oportunidades para la gente hoy salgan adelante en esta ciudad han dependido de Bogotá, porque el gobierno se ha encargado de sabotear y esa es una realidad. Y ponía el ejemplo, a mí todos los días en la calle en campaña una señora se me acerca a decirme, u otra, venga, y los 500.000 y el Pero no millón me- que perdóneme, prometieron son concejal temas de orden Rodríguez. nacional, la gente está cansada Pero no me de que le respondió. mientan.
¿no es un poquito cierto que la alcaldesa para cada crítica tiene un culpable? Yo creo que nosotros asumimos lo que nos toque asumir. Habrán cosas en donde tenemos que mejorar naturalmente, como el tema de seguridad, pero no podemos dejar de reconocer que el gobierno no está haciendo lo propio y que hay problemas supremamente nacionales en un país absolutamente centralista y presidencialista como este, y que el presidente sí tiene delirios de alcalde. Yo creo que los Concejal dos son Sarmiento. muy malos gobiernos, la verdad. Tanto el gobierno nacional de Gustavo Petro, que lo esencial, lo peor es que mantiene o le da continuidad a las políticas que vienen desde antes, desde los gobiernos incluso de Andrés Pastrana, que continuaron tanto Uribe como Santos y como Duque. El aumento de los precios de la gasolina es un buen ejemplo. Eso se lo inventó, eso de atar el precio de la gasolina nacional al precio internacional, se lo inventó Andrés Pastrana y lo aplicaron todos y lo sigue aplicando Gustavo Petro, siguiendo pues todos los criterios del Fondo Monetario Internacional. Pero por supuesto Claudia López también tiene muchas dificultades y es un mal gobierno. O sea, no se explica. No es cierto, Te pues ayudaste entonces a que el elegir lío... también. Sí, de Ayudaste a acuerdo, elegir. y que me separé de ella tempranamente. Pero no se explica por qué, digamos, eso que plantea O sea, hay Julián. petristas arrepentidos también, como Claudistas. claudistas arrepentidos. Digamos que tenemos un criterio y si no se cumplen los acuerdos programáticos que se hacen, pues no estamos con esos, no seguimos en esa alianza. Le da un tiempo de espera No a porque en usted. ese momento sabe que no, porque en ese momento No, pero hoy sí. era correcto hacer Hoy ese sí, acuerdo hoy programático. sí, y por eso le digo, se arrepintió. No, no es un problema de arrepentimiento, es un problema de coherencia. Porque en ese momento era correcto hacer esa alianza programática con Claudia López. Yo digo lo mismo Porque fue una sobre alianza Petro. programática, no fue un voto de una adhesión como ustedes hicieron, fue una alianza programática. Era para comenzar a cambiar el modelo de ciudad que estaba en Bogotá y que se había consolidado con Enrique Peñalosa. E hicimos acuerdos programáticos, no adjudicar el contrato de la Avenida 68, establecer una serie de medidas. No los cumplió, entonces decimos, como no se cumple, no podemos seguir haciendo parte de esa alianza. Pero iba a esto. Se plantea entonces que la seguridad es un problema solo del gobierno nacional o el gobierno de Petro, pero bueno, la seguridad es un problema que ha aumentado en Bogotá tanto durante el gobierno de Petro como durante el gobierno de Duque. Entonces ahí también la administración distrital tiene responsabilidad, lo mismo que movilidad, o sea, abrir más de 1000 frentes de obra de un solo tacazo es de una irresponsabilidad, una falta de planeación absurda, inaudita, y eso también le compete a responsabilidades del gobierno distrital. Esa lavada de manos tampoco es correcta. Yo insisto, las responsabilidades se comparten entre los dos, un mal gobierno nacional, el anterior de Duque y un mal gobierno distrital, el de No, Claudia. yo creo que Claudia López tuvo un buen gobierno nacional. Obviamente sufrieron ambos la coyuntura de la pandemia, eso es innegable, y la supieron Sensatez. sortear, ¿sí? Y con el gobierno Petro, pues obviamente no se están llevando nada bien y los que estamos pagando los platos rotos somos todos los Ciudadanos. bogotanos. Pero Claudia López también tiene que asumir una responsabilidad muy grave con el tema de la seguridad. Creo que la primera autoridad de seguridad en Bogotá sí debe ser la alcaldesa, ¿sí? Pero también yo le tengo que abonar algo a Claudia López, que nosotros desde el Consejo de Bogotá lanzamos una campaña maravillosa que era empoderar al ciudadano, que es pitar para salvar. Y Claudia López, sin mezquindad, y yo siendo un concejal de oposición, me dijo, oiga Javier, esa campaña está funcionando bien, yo la quiero adoptar desde la alcaldía. Y yo le dije, claro, alcaldesa, porque estas campañas no son de izquierda, no son de centro, no De son la de gente. derecha, es de personas y de ciudadanos buena nota, Bueno, es con que principios ese y es el valores. mundo, ese es el mundo ideal, Claro. donde políticos que no comparten Claro. ideologías se ponen de acuerdo. Pero fíjese que es un gran ejemplo para lo que viene de aquí en adelante. O sea, uno sí puede sentarse, dialogar y construir, no en función de nosotros, de esos egos banales, personales, sino en función de la ciudadanía que finalmente a uno lo elige, porque ni Manuel ni Julián solamente están hoy siendo concejales de las personas que votaron por ustedes. Estoy seguro que ellos acuden a todas las comunidades independientemente de donde votan. Ese es el gran ejemplo que tenemos que dar hacia adelante. Nosotros hoy que estamos asumiendo Pero una responsabilidad la política. Hay que mezquindad, recordar una cosa, María Camila, señor. perdón, y es que esta distancia hoy que tenemos con el gobierno nacional no solamente viene de las relaciones en lo que tiene que ver con los proyectos de ciudad, hay que recordar que es el pacto histórico quien ha fungido como la principal oposición al gobierno del Partido Verde y la alcaldesa Claudia López en estos 4 años. Y ni siquiera el Centro Democrático, agregar que algo es el a eso. único, en donde hay más distancias ideológicas, la competencia y el canibalismo nos ha llevado a que es la izquierda radical del pacto la que ha sido la oposición al verde y la que ha intentado ganar elecciones en contra de nosotros, y a pesar de eso estuvimos en segunda vuelta, y eso ni siquiera fue suficiente para que hoy desde el gobierno del pacto sea quien sabotee esta ciudad y a este gobierno. Mal le Somos paga el amigos. diablo a que bien le sirve, ¿no? Lamentable. Somos amigos en elecciones, una vez electos ya no sabemos, es de eso se trata la política aquí y donde usted la quiera ver. A propósito de la discusión, hay que recordar por supuesto otros escenarios
comentarios de pullas, de jalones de oreja de la alcaldesa Claudia López al presidente Gustavo Petro por el metro de Bogotá, ella diciéndole que no es de cartón, que ha sido uno de los reclamos constantes al primer mandatario de los colombianos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca debatiendo sobre esa relación que parece no tener cómo arreglarse. Yo hubiera querido que fuera subterráneo. Pero está contratado, papá. Está contratado, es que no es un metro de cartón, querido. Es un contrato con 24 billones de pesos. ¿Tú sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones de pesos, papá? No sabes porque no los conseguiste. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hoy jueves hablando de política, del futuro tal vez de Bogotá, de esa relación con el presidente Petro, que le quedan 3 años. La alcaldesa López va de salida. Concejal Sarmiento, ¿cuál cree usted que es la expectativa que se tiene aquí en Bogotá por esa relación que es importante? Ya vimos cómo se pueden paralizar obras por una mala relación política. No, debe haber una relación institucional y creo que hay un problema en el diseño institucional de la descentralización en Colombia y de la relación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional que en parte permiten este tipo de discusiones. O sea, en la Constitución del 91 se aplicó una política de descentralización, pero siguiendo los criterios del neoliberalismo. Descentralización sin recursos financieros. Entonces, las entidades territoriales como Bogotá, siendo la más poderosa del país, dependen financieramente del gobierno nacional y tienen que salir a rogarle al gobierno nacional que le dé los recursos, como un poco hizo Claudia López con el gobierno de Duque, que además terminó aplaudiendo. Entonces, usted dijo que Gustavo Bolívar no tenía chance, que eso no tenía futuro. Sí, yo creo que el desgaste... Si no es Gustavo Bolívar, ¿cómo cree que va a ser esa relación con quien sea que vaya a resultar electo como alcalde de Bogotá? Va a ser una relación igual de difícil, yo creo, igual de difícil, por el diseño institucional. Ahí debería partirse de algo y es la necesidad de que haga una reforma, sobre todo al sistema de financiación de las entidades territoriales del Sistema General de Participaciones. Petro lo prometió en campaña y no lo ha cumplido, es de las cosas que se deben hacer. Si no, se van a seguir presentando estos problemas en donde una diferencia ideológica hace que el distanciamiento genere impactos graves para la ciudad, por ese problema del financiamiento. Concejal Rodríguez, ¿usted qué tanto chance le ve a Gustavo Bolívar? No, yo también creo que cualquier candidato, pues una piedra que compita en segunda vuelta con Gustavo Bolívar gana en esta ciudad. Dicho eso, si eso resultara ser así, ¿cómo cree que le va a ir a Bogotá en estos 3 años que le quedan de gobierno al presidente? Bueno, yo lo que creo es que hay que buscar un candidato a la alcaldía, cualquiera que sea que elijan los bogotanos, que de verdad defienda a la ciudad, que en el marco de lo institucional y del respeto, por supuesto, intente defender esos grandes proyectos estratégicos, que los impuestos de los bogotanos se respetan y los de los colombianos, porque aquí concurren recursos de toda la nación y esta es la ciudad de todos los colombianos y es inaudito que tengamos ahora que aguantarnos, y en eso coincido con Javier, 3 años en donde vamos a tener la incertidumbre de si van a dejar hacer o van a hacer, que en este caso pues ni hacen ni dejan de hacer. Entonces creo que el candidato que llegue tendrá que tener un tono ecuánime, pero también el carácter suficiente para defender a esta ciudad y para también hablarle con sinceridad a los bogotanos sobre la responsabilidad de Bogotá, pero también la del orden nacional en la agenda que nos afecta en el día a día. Concejal Ospina, ¿qué tanto chance le ve usted? ¿Cómo ve a Gustavo Bolívar candidato a la alcaldía de Bogotá? Bueno, pues realmente no veo que Gustavo Bolívar vaya a ser el alcalde de Bogotá, pero sí veo muy difícil que en ese 70% que va a tener el próximo alcalde compartiendo con el gobierno Petro, logremos avanzar en obras tan importantes como Bogotá, como la segunda línea del metro, que tanto también lo necesita. Que cumplimos. Pues hoy lo estamos evocando es que el próximo alcalde sí va a tener que tener un manejo político excepcional, pero más allá debe tener un respaldo de cada uno de los ciudadanos que voten por él, porque finalmente, como el mismo presidente Petro hoy evoca a las marchas a su respaldo, creo que también la próxima administración de Bogotá va a tener unos momentos muy, muy difíciles con un gobierno que no comprende y es intransigente. Intransigente, es decir, ¿usted vaticina marchas o momentos difíciles? ¿Por qué? Porque Gustavo Petro aboca hoy a unas marchas, pues fíjese que está convocando una marcha el 27 de septiembre nacional para sacar adelante sus reformas que claramente son inconvenientes, y adicionalmente está tratando de coartar a ciertas localidades de Bogotá donde quiere hacer esos consejos de seguridad. O sea, estos 4 años van a ser de tensión donde instrumentaliza a la ciudadanía, y lo que nosotros buscamos es obviamente un Bogotá que es una ciudad netamente productiva. Bogotá es una ciudad productiva, no política, porque gran parte de nosotros nos dedicamos es a trabajar absolutamente todos los días. Entonces ahí es donde el próximo alcalde debe tener claro que lo que Bogotá necesita
es fortalecer ese tejido empresarial, ese tejido de educación que hay que mejorar mucho en el tema de educación. Yo creo que tenemos problemas, como usted lo dijo, Manuel, estructurales del país, que lo único que hoy nos cabe el camino es la educación, pero a través ya de... Y el diálogo, de niños. ojalá el diálogo entre diálogo, políticos. Concejal claro. Sarmiento, su reflexión final, 15 segunditos para despedirnos. Bueno, yo creo que tanto el gobierno de Petro como el gobierno de Claudia López cometen graves errores. Digamos, esas peleas que aparecen entre los dos, por supuesto, que le hacen daño a la ciudad, pero sí sus políticas también le hacen daño, y son gobiernos sobre todo que se caracterizan por ser muy incoherentes entre lo que prometen en campaña y después lo que terminan ejecutando. Esas son las cosas que deberían cambiarse profundamente, y el tipo de partidos y gobiernos que deberían cambiarse del ejercicio de la política. Concejal Rodríguez. Yo quiero invitar a los bogotanos a que elijan ediles, concejales, que también es importante por el tema de los recursos, y a un alcalde realmente que no llegue a sabotear, a destruir lo que va bien, que a pesar del saboteo inminente que seguramente tendrá el gobierno nacional, mejore lo que ya se ha hecho bien en Bogotá, que pueda hacer lo que falta, que corrija lo que toque corregir, pero que en ningún caso esta ciudad siga en ese círculo vicioso de seguir echando para atrás cuando la ciudad merece avanzar. Así lo hemos hecho, lo que hemos logrado sacar adelante. Espero que el siguiente alcalde pueda hacerlo más y mejor. Concejal Ospina. Bueno, entendimiento y discernimiento para cada una de las personas que el próximo 29 de octubre van a elegir, como dijo Julián, ediles, porque también son muy importantes, todos los 45 concejales de Bogotá, y por supuesto los alcaldes que hoy tienen que decirnos claramente cuál va a ser su línea de acción frente a un gobierno nacional. Que nos consideren. Esa fecha es muy importante porque es la recomposición del mapa político con el que va a jugar el presidente Gustavo Petro, ojalá no teniendo en cuenta las afinidades políticas y los amigos, sino el bienestar de quienes los han puesto allí en una posición de poder para administrar recursos públicos. Llegamos al final esta noche de Zona Franca, gracias a los 3 concejales esta noche por acompañarnos aquí en este espacio. Como siempre, un gusto que nos hayan acompañado. Los dejamos con la programación habitual de Red Más. A continuación, como siempre, como todos los jueves, Los Placeres con Flavia Dos Santos. Que tengan una feliz noche, que descansen.